Mi suegro, el hermano Osvaldo, gracias al Señor porque después de su operación, ¿cierto? Que bien delicada una operación como esa, puede estar nuevamente con nosotros. Y también porque podemos ver a nuestro hermano Claudio, que nos visita desde el sur, el hermoso sur de Chile. Así que lo saludamos, le damos la bienvenida y estamos muy contentos de verte de nuevo. Y lo invito a que oremos para dar paso a este instante de la predica. Amén. Padre Celestial, una vez más estamos delante de ti, Señor, y te damos gracias por este privilegio de estar ante tu presencia como tu pueblo y ahora poder abrir tu palabra, Señor. Padre, tu palabra santa, tus juicios justos, tus juicios verdaderos, tus caminos perfectos, Señor. Ayúdanos, Padre, a dimensionar lo que significa abrir tu palabra como pueblo tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver que tú nos hablas a través de ella, que ella es una palabra viva, que actúa en nosotros, Señor. Y que nosotros debemos escucharla con todo nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón dispuesto completamente a escuchar esta palabra, a estar concentrado en nuestra mente, todo nuestro ser, nuestros sentidos estén enfocados en escucharla, en ser reverentes ante ella y tener un corazón dispuesto, Señor, por tu Espíritu Santo para obedecerlo también, Padre. Te pedimos que perdone nuestros pecados, que nos limpie de toda maldad, Señor, y que nos dé estos ojos para ver, estos oídos para oír, y que hoy recibamos una obra, un impacto profundo en nuestro corazón por tu palabra del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y como decía nuestro hermano Esteban, vamos a hacer una pausa en Apocalipsis ya que terminamos el capítulo 16. Antes de seguir, vamos a hacer una pausa y vamos a predicar sobre Juan capítulo 13, que es algo que nos han recomendado también, ¿cierto? Con estas series largas como las que hemos estado haciendo, de repente predicar de otro pasaje. Así que hemos decidido hacer eso. Juan capítulo 13. Y les pido que estén muy atentos, que lo vayan leyendo con mucha atención. Aquí no vamos a ver los símbolos y las imágenes extraordinarias, que muchas veces son complejas de interpretar. Es un pasaje bastante más claro quizás ante nuestro ojo, pero les pido que lo leamos con mucha atención. Vamos leyendo entonces este pasaje. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Entonces, en este pasaje, ¿en qué etapa nos encontramos? Jesús está al final de un ministerio de aproximadamente 3 años, ¿cierto? Preparándose para tomar su última cena con sus discípulos en este aposento alto. Y aunque ellos, los discípulos me refiero, ignoran lo que está por suceder, que el Señor iba a ser maltratado, ¿cierto? Que iba a ser juzgado, que iba a ser crucificado, el Señor está en pleno conocimiento de lo que va a suceder. Y lejos de intentar evitar esos terribles acontecimientos, Él decide dar un paso adelante y seguir, ¿cierto? Seguir con su propósito salvador hasta el final. Y lo que parece un acto cotidiano de la época, como era el lavamiento de los pies, era un acto muy cotidiano. Quizá como nosotros cuando llegamos a casa y tomamos un vaso de agua, para ello era lavarse los pies, se transforma en un ejemplo glorioso e impactante de amor verdadero. El Señor Jesús entonces sabía que su hora había llegado. ¿A qué hora se refiere? El mismo texto lo dice, ¿cierto? La hora de pasar de este mundo al Padre. Pero ese paso no era simplemente avanzar, ¿cierto? No era un paso simple, porque entre el momento en que Él estaba aquí y el ir hacia el Padre, estaba la cruz al medio, ¿cierto? La cruz se interponía en este paso. O sea, Él tenía que pasar por la cruz. Él tenía que sufrir, tenía que ser entregado en manos de los fariseos para ser juzgado, y luego los romanos, gente pagana, gente que creía en dioses ajenos, lo ejecutarían. Él iba a ser golpeado, escupido, insultado, blasfemado, azotado. Su cuerpo sería traspasado y colgado a un madero, y su cabeza coronada de espinas. Pero además de esto, Cristo se iba a enfrentar a algo incomparablemente peor, incomparablemente más terrible. Porque Él estaba a punto de recibir sobre su ser el castigo que correspondía a los pecadores que iban a creer en Él. Y este castigo lo ejecutaría su propio Padre, no los romanos, no los judíos. Su propio Padre, como dice Isaías, iba a quebrantarlo. Su propio Padre estaba a punto de derramar sobre Él la ira que correspondía derramar sobre los pecadores que han creído. Él está a punto de ser tratado universalmente ante todo el universo, ante toda la creación, como un delincuente, como un criminal, como un pecador, por los delitos de su pueblo. Siendo Él completamente justo, sin mancha alguna, Él iba a ser tratado como el criminal universal, recibiendo la paga de los pecados de los que creían en Él. Y ante este escenario, el Señor Jesús, como decía, da un paso hacia adelante. Él dice: yo voy a amar hasta el fin. Persiste en su propósito de proveer la salvación para su pueblo, para quienes creen en su santo evangelio. Pero, en primer lugar, ¿de quién estamos hablando aquí? ¿De quién es este Jesús, finalmente? ¿Quién es este Cristo? Según el pasaje, Jesús no solo sabía que su hora había llegado, no solo tenía este conocimiento, esta certeza, sino que además sabía, dice el versículo 3, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces Jesucristo no hizo esto inconsciente de quién era, de quien Él era. No hizo esto inconsciente o en un momento de debilidad. Muy por el contrario, Él lo hizo con plena convicción, con plena certeza de su poder y majestad. Lo hizo sabiendo su lugar único y supremo en el universo. Hoy se ha popularizado una visión de Jesús muy humana, ¿cierto? Él fue hombre en
pleno sentido de la palabra, eso lo sostenemos firmemente. Pero no fue solo un hombre, no fue simplemente un hombre, Él era Dios hecho hombre, completamente Dios, completamente hombre. Pero muchos hoy, basándose en libros o películas como Jesucristo Superstar, hacen ver como que Jesús se confundió en un momento. Y Él como que no quería hacer esto después. Se confundió y no entendía, le entró un pavor, ¿cierto? Y no entendía muy bien para qué era esto. ¿Cierto? Hasta la canción de Jesucristo Superstar dice eso, ¿no? Yo no entiendo por qué. Pero todas esas cosas son basura, hermanos. Son basura. Cristo sabía muy bien que Él es Dios, que su autoridad es suprema, que no hay nada igual a Él, que Él es Señor y Dios sobre todas las cosas. Y sabía también muy bien lo que implicaba su misión. Él no estaba ahí así como una boya movida por las olas, ¿cierto? Que no sabía por qué estaba haciendo esto, pero lo tenía que hacer. Él sabía muy bien para qué estaba aquí. Él sabía muy bien cada uno de los pasos que Él tenía que seguir. Él estaba cumpliendo cabalmente y en plena conciencia su ministerio sobre esta tierra. En ningún momento Él se confundió. La palabra dice claramente en Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él estaba plenamente consciente, desde que Él estaba en la gloria, en la eternidad, de lo que esto significaba. Él quiso hacerlo, Él quiso salvarnos, y para salvarnos debía poner su vida en nuestro lugar. Así dijo también Jesucristo en Juan capítulo 10, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. No es que lo agarraron a Jesús y ya, sacrifícate. No, Él quiso dar su vida. Él dice, yo la doy. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿De quién estamos hablando, hermanos? Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Dios hecho hombre. La palabra de Dios encarnada. El príncipe de paz, el todopoderoso, el alfa y omega, el autor de la vida, el autor y consumador de la fe, el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza, quien creó todas las cosas y las sostiene por la palabra de su poder, el gran sumo sacerdote, el Hijo de David, el león de la tribu de Judá, la resurrección de la vida, el soberano de la creación de Dios, el pan de vida, la roca eterna, el justo, el santo, el invencible, el camino, la verdad, la vida, el Dios fuerte, el gran yo soy. De ese estamos hablando, de Jesucristo. Ese es el Señor que está aquí protagonizando este pasaje. Dice Colosenses 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ese es el Señor Jesús que está aquí hablando. Este Señor Jesús, en plena conciencia de que Él es el Señor de todo, es quien tomó la toalla, el recipiente con agua, y realizó el trabajo de un esclavo, lavando los pies de sus discípulos. La primera frase para los niños: Jesucristo es el Señor de todo. Jesucristo es el Señor de todo. En segundo lugar, tenemos el amor ejemplar que se entrega hasta el fin.
Este Señor Jesús, quien acabamos de mencionar y describir, vagamente como lo describe la palabra, dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta debe ser una de las frases más hermosas, profundas y conmovedoras de la palabra. Habiendo amado a los suyos, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La misma palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto?, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el amor está en el origen mismo de la misión de Cristo, de la obra de Cristo, del ministerio de Cristo. Y ese amor por el que Él quiso venir al mundo en forma de siervo es el mismo que ahora pasa a su consumación, a su clímax, ¿cierto?, a manifestarse en la culminación de su ministerio, en este acto inmenso, glorioso de amor. Y este mismo pasaje nos aclara que este amor es para los suyos, ¿cierto? Habiendo amado ¿a quiénes? A los suyos que estaban en el mundo. Es el amor que Dios solo manifiesta a sus hijos, a quienes han creído en Cristo, a quienes se han arrepentido de sus pecados, a quienes han recibido un nuevo corazón, a aquellos que han recibido vida en Jesucristo y perdón de sus pecados. Es a ellos a quienes el Señor manifiesta este amor íntimo, familiar, que es su amor para su pueblo, el pueblo de sus redimidos, su nación santa, sus pequeños amados. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de amor? ¿A qué nos referimos? Porque debemos tener mucho cuidado, el mundo también tiene su concepto de amor. Ha definido o ha redefinido el amor. Hay un concepto muy popular de amor, quizá el más popular hoy, porque el concepto cambia históricamente para el mundo, pero donde el amor se ve con una emoción, como un sentimiento muy fuerte que nos posee, nos domina, nubla nuestra razón, algo que incluso va más allá del bien y el mal, de lo correcto o lo incorrecto. Hay frases incluso de cantantes que dicen algo así como: si amas, da lo mismo si no existe la verdad o no existe el bien y el mal. Según este concepto del mundo, si tú sientes amor por alguien, lo que hagas está justificado, es correcto. Si así lo sientes, entonces está bien. El amor, según esta visión, entonces es un sentimiento, es una emoción. Y este concepto muy popular se ve en las películas, en las canciones románticas, ¿cierto? Uno lo ve, no tiene que hacer ni un esfuerzo para notar cuál es ese concepto. Una de estas canciones dice que el amor no puedes detenerlo, no puedes controlarlo. En inglés hay un dicho: el amor quiere lo que quiere. El amor quiere lo que quiere. O sea, va más allá de la razón, de la voluntad, es libre, es como un espíritu independiente dentro de uno, ¿cierto? Que si quiere algo, no hay remedio, tú no puedes hacer nada para evitarlo. Si el amor ya se posó sobre ese objeto o sobre esa persona, tú ya no puedes hacer nada, tú vas a amarla y eso ya está más allá de tu control. En nombre de este amor del mundo se han roto familias, se han cometido infidelidades, se han abandonado hijos, se han arruinado vidas. En nombre de este amor. Lo que importa es si sientes amor. No importa si es correcto o no, solo importa lo que sientes. Este es el mensaje del mundo. Pero aquí no hablamos de eso. No hablamos de ese amor. No es que Jesús haya tenido en su corazón en ese momento un sentimiento que él no podía controlar, que se le escapaba, que lo dominaba, que nublaba su razón. El amor bíblico es muy distinto a este concepto que acabo de describir. En la Biblia el amor no es un sentimiento, hermanos. No es un sentimiento, es una voluntad que se entrega para hacer bien, por la pura intención de buscar el bien del otro. No es una emoción, sino una voluntad que actúa. Un alma que obra, que hace bien, que busca el bien de otro, que entrega, que da. Entonces, no podemos confundir esto. Tenemos que tener mucho cuidado para entender bien a qué se está refiriendo el Señor con amor. No podemos simplemente tomar este concepto del mundo y implantarlo acá, porque no pertenece a la Biblia, no pertenece al mensaje de Cristo.
Lo que acabo de decir, esta voluntad que se entrega para hacer bien, que actúa, que obra, ese es el amor bíblico. La palabra nos dice que Dios es amor. En 1 Juan 4:8, es decir, Dios no solo ama, sino que Él es amor. Su ser es amor. Pero no en el sentido que estábamos diciendo, insisto. Porque muchos usan esta frase, Dios, pero si Dios es amor, para justificar todos sus pecados. Pero el sentido bíblico significa que Dios es un dador, Él bendice, se goza en bendecir, en hacer bien, en manifestar su buena voluntad. Si dice que Dios ama al dador alegre, es porque Él es el dador alegre por excelencia, el supremo dador alegre. Y ese bien que Él busca está relacionado directamente con su santidad. El amor de Dios hacia nosotros se manifiesta en buscar nuestra santidad, en hacernos conforme a la imagen de Cristo, aun cuando eso significó que su propio Hijo Jesús debía morir. Y el amor de Dios no es teórico, no es algo teórico, no es algo etéreo, abstracto, sino que es concreto, es muy concreto. Y lo vemos en este pasaje y Él lo manifiesta de una manera muy concreta, muy gráfica, sirviendo a sus discípulos como si Él fuera un esclavo, siendo que Él era el Señor de todo. Y como veíamos en la mañana con la clase de nuestro hermano Pablo, Él no necesitaba hacer eso. Él no estaba bajo ninguna obligación de hacerlo. Él lo hizo porque quiso hacerlo. Fijémonos lo que comenta William Hendrickson sobre este pasaje. Dice, Jesús y sus discípulos, ahora ya poniéndonos en la situación, Jesús y sus discípulos han llegado de Betania. Los pies cubiertos solo por las sandalias habían estado en parte expuestos al polvo y la arena. Estaban sucios o por lo menos incómodos. En tales circunstancias se acostumbraba el lavamiento de los pies. El anfitrión, aunque no solía prestar él mismo este servicio, se aseguraba que se realizara. O sea, se aseguraba que al visitante que llegaba se le lavaran los pies, aunque él no lo hacía. Era después de todo una tarea servil, es decir, tarea que debía realizar un sirviente o un esclavo. Y es que es algo desagradable, o sea, uno va caminando y con el sudor de los pies se hace como un barro con la tierra. Los caminos no estaban pavimentados, había arena, tierra, entonces era una mezcla muy desagradable. Y tal como hoy ofrecemos quizá un vaso de agua a quien llega cansado y con calor de afuera, ellos hacían esto como un acto necesario de cortesía y de hospitalidad. Pero se trataba, como decíamos, de la tarea de un sirviente, de un esclavo. Pero recordemos aquí que en el versículo 3 dice que el Señor sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Y con esas mismas manos, donde Él recibió todas las cosas, Él lavó los pies de sus discípulos. Lavó sus pies sucios, barrosos, con esas manos, donde Él había recibido todo. Tratemos de recrear esta escena en ese aposento alto, en esa habitación donde ellos iban a tomar la última cena en un rato más. Los discípulos estaban allí junto a Jesús, habían llegado, ¿cierto? Con los pies de la calle. Y habían llegado a esta habitación y estaba allí la toalla, el recipiente y el agua. Porque como decíamos, es algo básico que tenía que haber en todo lugar donde llegaran personas desde afuera. Tenía que haber esos implementos porque era algo tan cotidiano que todos lo daban por hecho. Entonces ellos llegan a esta habitación y están ahí. Está ahí la toalla, el recipiente, el agua. Y nadie se movía. Nadie pensó en lavar los pies de los otros. Todos estaban esperando que otro lo hiciera, o a lo mejor alguien decía, ¿a qué hora va a llegar el sirviente que haga esto? ¿Cierto? Aquí estamos con los pies sucios de la calle, ya está pasando un rato, que llegue luego la persona que nos va a hacer el lavado de pies. Y además, el Evangelio de Lucas nos cuenta que en el contexto de esta conversación, los discípulos habían tenido una discusión sobre quién de ellos era el mayor. O
sea, estaban, como diríamos en buen chileno, estaban en otra. Ellos, lejos de preocuparse quién iba a lavar los pies del otro, o sea, ni siquiera eso se iba a pasar por su mente en ese momento, ellos estaban preocupados de quién era el mayor. ¿Quién era el mayor entre ellos? ¿Quién era el más grande, el más importante, el que tenía más autoridad? Probablemente luchando por el mejor puesto en la mesa, ¿cierto? ¿Qué puesto le iba a dar a ellos más importancia, más autoridad ante los otros? Y en este contexto, estamos hablando, Jesús se para, se quita su manto, toma esa toalla, que estaba ahí, que nadie había tomado ni pensaba en tomar, pone agua en el recipiente, se arrodilla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Esos pies sucios, probablemente con mal olor, desde luego sin pedicure. Y el Señor debía arrodillarse y lavarlos con sus propias manos y secarlos con esa toalla que se había puesto. Porque él se amarró una toalla para ir haciendo esta labor. O sea, imaginémonos lo desconcertante que debe haber sido esto. Y quizá por este giro tan extraño de los acontecimientos, Pedro reacciona de una manera muy exaltada. ¿Cierto? Probablemente se avergonzó de no haber pensado antes él en lavar los pies de los otros. Y se sorprendió por la humildad extrema del Señor Jesús. Y él orgullosamente dijo, no, a mí no. Quizá los otros se dejaron lavar, pero yo no. ¿Cómo yo voy a permitir esto? Los otros, bueno, se dejaron lavar, pero yo no. De hecho, en el texto original, cuando él dice no me lavará los pies jamás, es la negación más absoluta del idioma. Nunca jamás me va a lavar los pies. Nunca jamás. ¿Cómo yo voy a permitir eso? Pero lo que Pedro no entendía es que toda la obra de Cristo se está viendo reflejada en ese acto. Todo su ministerio que él había hecho hasta ese momento y lo que iba a hacer después, se estaba viendo simbolizada de alguna manera, materializada en ese acto en el que él lavaba los pies como si fuera un esclavo. Porque Cristo no solo actuó como un sirviente al lavarle los pies, sino que al humanarse, al venir al mundo como un hombre, al pagar el precio por nuestros pecados, él estaba actuando como un siervo. Todo esto fue una humillación. Y si Pedro no recibía esta obra de Cristo, si él decía, no, yo no puedo recibir esto, si él no era capaz de dejarse servir por el Señor, ese Señor de todas las cosas que mencionamos, entonces no podía tener parte con él en la salvación. Porque el Evangelio consiste en esto. El Señor de todo tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el lavamiento de pies era simplemente un breve y concreto resumen de su obra en nuestro favor. Un anuncio también de lo que sería su amor ya consumado hasta el fin. Poner su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos de la muerte eterna y pudiéramos tener vida en él. Y en ese Pedro nos vemos reflejados todos, no seamos tan rápidos para condenar a este Pedro, ¿cierto? Nos vemos reflejados todos de alguna manera queriendo merecer este amor, no queriendo recibir esta obra así gratis, porque es demasiado, decimos nosotros, esto es demasiado para nosotros. ¿Cómo yo voy a recibir esta obra de Cristo? Por ese rechazo muestra un orgullo de querer merecer esta obra. Pero la respuesta de Cristo es, si no quieres recibir esta obra en tu favor, no puedes tener parte conmigo. Porque ese lavamiento no era nada comparado con la cruz que él cargó, llevando el cartel de delincuente y siendo tratado como delincuente por nosotros. Y es que el amor de Cristo no se basa en los méritos, de los seres amados. Él, siendo perfectamente puro y bueno, estaba amando a pecadores. ¿Sabes lo que significa? ¿Te has puesto a pensar? ¿Puedes entender lo que significa para un ser perfectamente santo, perfectamente bueno y justo,
que nunca ha cometido mal alguno, amar a un pecador, a un delincuente, porque pecador significa eso. Pecado es delito. Un pecador es un delincuente. ¿Sabes lo que significa? No lo sabes. No puedes saberlo. Es imposible que lo sepas. Pero si para ti y para mí, que estamos llenos de pecados, es difícil amar a otro pecador, que es tan pecador como nosotros, es imposible en realidad amarlo en nuestras propias fuerzas, genuinamente. Imagínate lo que puede significar para Dios amar a los pecadores. Al menos para mí, perdón que sea autorreferente, la verdad más difícil de creer en la Escritura no es que Dios existe, no es que Dios creó el mundo en 6 días, no es que Cristo nació de una virgen, no es que Cristo hizo milagros o caminó sobre el mar, sino que para mí la verdad más difícil de creer en la Escritura es que Dios pueda amar a los pecadores. Esto porque como pecadores, insisto, como delincuentes, ese es el término, no solo no merecemos el amor de Dios, sino que lo desmerecemos. No solo carecemos de méritos para ser amados, sino que hacemos todo lo posible para que Dios no nos ame, sino que todo lo contrario, para merecer su ira. Con nuestras malas obras, con nuestras dudas, con nuestros pensamientos llenos de maldad, con nuestros silencios cobardes, con nuestras palabras groseras o hirientes, con nuestras mentiras y calumnias, con nuestras murmuraciones de otros, con nuestras negligencias cada día, hacemos todo lo posible para que Dios no nos ame, sino que para que quiera airarse contra nosotros. Pero Él que decidió amarnos, hacernos bien a tal punto, de tal manera, que envió a su Hijo, que entregó a su Hijo por nuestras culpas, para que Él fuera el que pagara el precio por nuestra maldad. Dios amó a nosotros, sus enemigos, a tal punto que escogió tratar a su Hijo como un enemigo, para que nosotros pudiéramos tener parte en su mesa, para que nosotros pudiéramos ser recibidos en su familia. Y habiendo dicho lo que hemos dicho hasta acá, pensemos que el Señor lavó los pies a Pedro, quien lo iba a negar unas horas más tarde. Pedro lo iba a negar ante el miedo de la persecución. Pedro iba a decir: yo no lo conozco. ¿Quién es ese que no? Yo no lo conozco, nunca he estado con él. Jesús lavó los pies de Pedro, pocas horas antes de eso. Y más aún, lavó los pies de Judas. Lavó los pies de Judas, quien para ese momento, a esta altura de la historia, él le había fijado un precio para entregar a Jesús a la muerte. Y en solo unos momentos, solo una hora más tarde, iba a venir con una multitud a buscarlo con palos para llevárselo, para que fuera juzgado, para que fuera ejecutado. Y él lavó los pies de Judas. Es decir, siendo el Señor de todo, no solo lavó los pies de pecadores comunes y corrientes, sino que lavó los pies del que lo iba a negar y el que lo iba a traicionar, el que lo iba a entregar a la muerte. Ese es el amor de nuestro Salvador. Y ahora que estamos pensando lo increíble que es que el Señor haya hecho esto con Judas y con Pedro, te invito a que pienses en ti. ¿Cómo pudo Jesús amarte con todos tus pecados? Tú que lo has negado también. Tú que también lo has traicionado por mucho menos que 30 piezas de plata. Tú que te has rebelado contra su voluntad, que has desobedecido su palabra santa y perfecta. Tú que has pecado delante de sus ojos, que lo has menospreciado, que has escupido esa mano que te sostiene, con tu indiferencia, con tu apatía, con tu frialdad de corazón hacia este Dios tan misericordioso, tan maravilloso. Él murió por ti que has creído en Él, para llevar tus culpas
sobre su espalda. ¿No es increíble también? ¿No es increíble que Dios te haya amado? Ese es el amor de nuestro Señor. La segunda frase para los niños. Cristo murió en la cruz por amor a los pecadores. Cristo murió en la cruz por amor a los pecadores. En tercer lugar, lo que nos toca a nosotros. Quizá alguien ha escuchado hasta aquí y está maravillado con el amor de Cristo y está muy bien. Amén. Qué bueno que así sea. Está conmovido con esta misericordia tan grande. Pero no hemos terminado. No hemos terminado. Versículos 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si hay algo difícil en la predicación, o una de las partes más complicadas en la aplicación, es trasladar lo que se está diciendo y traducirlo a una realidad en nuestra vida. Y el Señor aquí la hizo muy fácil. Él está explicando lo que acaba de hacer. Él está siendo muy claro. Él quiso asegurarse de que se entendiera lo que había hecho. Y es una lección muy concreta. Le está diciendo: ustedes me dicen Señor y Maestro y tienen razón porque lo soy. Ahora sean consecuentes con esto que dicen. Si yo soy su Señor y Maestro, entonces ustedes deben hacer lo mismo que yo acabo de hacer. Les acabo de dar un ejemplo, y así como yo acabo de servirlos a ustedes, ustedes deben servirse unos a otros. Y acá permítanme hilar un poco más fino. El Señor enfatiza diciendo: en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Es decir, lo que está diciendo: si yo he hecho esto, con mucho más razón ustedes. Si yo, el Señor, he hecho esto, con mucho más razón ustedes, los siervos. Porque los siervos no son mayores que su Señor. Pero la palabra griega que se ocupa acá es doulos, que significa esclavo. El siervo recibía una paga por su trabajo. No había perdido su libertad. Pero el esclavo, ¿cierto?, no recibía ninguna paga por lo que él hacía. Él había perdido su libertad y su vida en un sentido. Él pertenecía a otro. ¿Qué está ordenando el Señor entonces? Lo que está mandando el Señor, en otras palabras, es que nos veamos a nosotros mismos como esclavos de los hermanos, de nuestros hermanos. Esclavos de los demás. Es que hagamos la labor, el trabajo de esclavos de nuestros hermanos. Ahora, quizás tú dices: hermano, no me queda tan claro eso. No me queda tan claro que diga eso en esta parte. A lo mejor está yendo muy lejos el hermano. Pero mira cómo lo dice el apóstol Pablo. Filipenses 2, el mismo pasaje que leímos antes. No hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El detalle es que, una vez más,
Allí donde dice siervo, la palabra es esclavo, en el original. Entonces dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, quien siendo Dios, tomó forma de esclavo. El Señor termina diciéndole, en otras palabras, ¿entienden lo que acabo de hacer? Bienaventurados, dichosos son, felices son, si ustedes lo hacen también. Y aquí nos tira la pelota a nosotros. Queda a nuestro lado de la cancha, ¿cierto? Y aquí es cuando vemos varios tipos de creyentes. Uno que llega a la iglesia, se siente y dice, ya, ¿quién me va a lavar los pies? ¿Quién me va a lavar los pies? Ya ha pasado harto rato. No veo que alguien esté preocupado de lavarme los pies. Y algunos de este grupo van más allá y dicen, noto que en la iglesia no me están lavando los pies como yo quiero. Espero que me los laven más seguido y con un rostro sonriente. No veo que les dé gusto lavarme los pies. Así que si la cosa sigue así, yo me voy a ir a otro lugar donde me laven los pies como yo creo que me deben ser lavados. Y ojalá se sientan bien mal por no haberme lavado los pies. Otros dicen, uy, mira los pies de Juanito, tan sucios. Alguien debería lavarle los pies a Juanito. ¿Quién se los va a lavar? Ya pues, mire si está sucio los pies de Juanito. Nadie se los está lavando. Alguien debería hacerlo. Otros dicen, oye, me gusta hermano cómo lavan los pies aquí. Me alegro mucho que se laven los pies uno a otro. Yo voy a esperar. Creo que todavía no es mi tiempo de lavar los pies. O a lo mejor no es mi llamado. No es mi llamado. Quizás no estoy listo. No estoy listo todavía para lavar los pies. Pero igual me voy a quedar aquí porque me gusta ver cómo se lavan los pies y también cómo me los lavan a mí. Pero yo todavía no. Otros se lamentan y dicen, hermano, me encantaría lavarle los pies, pero no tengo tiempo. Tengo mucho que hacer. Puede ser que algún día lo haga, a lo mejor algún día va a cuadrar en mi agenda, pero todavía, ahora no puedo. No tengo tiempo de lavar los pies. Y otros se dan el paso, otros dan el paso de lavar los pies. Pero todos se enteran de lo que hacen porque dicen, hermano, me ha tocado lavar los pies 3 semanas seguidas. No es justo que siempre me toque hacerlo a mí. Además, siempre me toca hacer lo mismo. Y si alguien no lo hace, yo lo tengo que hacer. No es justo. Y otros también lavan los pies, pero se dedican a lavar los pies de aquellos que resultan más cercanos a ellos. De aquellos que les caen mejor. Pero si yo no te conozco, no lo voy a hacer. Quizás después si conversamos un poco más. Y otro grupo de creyentes se ciña la toalla y lava los pies de su hermano, entendiendo que Jesús lo hizo por él antes y es movido por ese amor de Cristo, por ese amor tan grande y glorioso de Cristo, que él entiende que no puede hacer otra cosa que lavar los pies de sus hermanos. ¿Con cuál de estos creyentes te identificas? Hoy, aquí y ahora, ¿cuál describe mejor tu actitud, la actitud que has tenido hasta ahora? ¿Cuál crees tú que refleja el carácter de Cristo? ¿Cuál crees tú que es el que está siguiendo el ejemplo? Que Cristo dijo, yo les he dado un ejemplo, háganlo ustedes. ¿Quién lo está haciendo? ¿Cuál es el que verdaderamente ama de esto que acabo de mencionar? Es cierto que no todos estamos llamados a hacer la misma cosa exactamente, pero sí todos estamos llamados a servir según los dones que hemos recibido del Señor. Y nadie tiene excusa, hermanos, nadie tiene excusa de decir que no ha recibido ningún don para servir a los otros. ¿Cuál es tu don?
¿Cuál es el don que el Señor te ha entregado? ¿Sabes cuál es? Algunos dicen, no sé cuál es, pero pasan años sin saber cuál es. Y lo peor es que ni siquiera están preocupados de averiguar cuál es. ¿Con qué lavarás los pies de tus hermanos? ¿Con qué lavarás los pies de tus hermanos? Preocúpate ahora, porque el Señor lo ha ordenado. El Señor nos dio un ejemplo. ¿Eres tú mayor que tu Señor? Tú, el siervo, tú, el esclavo, ¿eres mayor que tu Señor? El Señor lo hizo y tú vas a decir, no, yo no puedo. El apóstol Pedro dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Eso significa que cada uno ha recibido un don. Pablo dice, cada uno ha recibido manifestación del Espíritu para provecho. La última frase para los niños: amar es servir. Amar es servir. Y terminamos con este pensamiento. El Señor en este pasaje no nos enseñó simplemente a hacer algo por otro. Eso te lo puede enseñar cualquiera, en el colegio, no sé, una organización de caridad. Pero no es simplemente servir. No es simplemente sean buenos con los demás. Respete para que lo respeten. Y todo eso. Sino que nos ha enseñado que su amor perfecto debe ser nuestro ejemplo supremo. Y su amor se manifiesta en servicio, en dar, en entregarse, en sacrificarse por el bien del otro. Pero es su amor el ejemplo. Más adelante, en el mismo capítulo, va a decir lo mismo con otras palabras, en el mismo capítulo. Versículos 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Cristo es el ejemplo supremo de amor. Entonces nuestra definición de amor, nuestro concepto de amor con el que nosotros trabajemos, con el que nosotros veamos las cosas, debe ser el de Cristo. Dice Pablo en Romanos, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el ejemplo, la definición máxima de amor. Si ustedes se fijan, la definición de amor de Dios no es un sentir, no es un concepto, es una obra. La muerte de Cristo en nuestro lugar. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Y es así porque este amor es sobrenatural. No nace de nosotros. Nace de Dios. Y es derramado en nosotros por el Espíritu Santo, que nos conduce a amar a otros, a nuestros hermanos. Es nuestra identidad como pueblo. El amor es nuestra identidad como pueblo. Es el sello nacional de la Iglesia. Es lo que nos identifica como nación redimida por Dios. El amor que nos tenemos unos por otros. Si alguien quiere saber cómo es el amor verdadero, tiene que poder mirar a la Iglesia. El amor entonces no es simplemente sonreír a los hermanos. No es simplemente saludarlos con cariño, que está bien. Pero no es simplemente sentir una emoción positiva hacia ellos. No es simplemente sentirme bien en los momentos de comunión. No es simplemente encontrarlos simpáticos o ser simpáticos y amables con ellos. El cristiano que ama es un ser que se entrega, un alma que sirve, un alma que se vuelca hacia otro para hacerle bien, para llevarlo hacia Cristo. Un alma que se niega a sí mismo, como Cristo se negó a sí mismo, y que se entrega por sus hermanos. ¿Pones condiciones para amar a tus hermanos? La Escritura es clara, dice Juan, el que no ama a su hermano
a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En el sentido que estamos diciendo, no solo verlo como alguien simpático o alguien que me gusta estar con él, en el sentido que lo estamos diciendo. ¿Amas a tus hermanos por mérito? Depende de cómo ellos se porten, cómo te saluden, de si te llaman, de si te consideran. Depende de si saben tanto como tú. Depende a lo mejor de su nivel socioeconómico, de si hablan como personas ordinarias o no, o si hablan como personas de tu misma clase social. Depende de si tienen buenos modales. Depende de si te busca conversación. Si depende de todas estas cosas o de alguna de ellas, no has conocido el amor verdadero. Necesitas encontrarte con Cristo, quien ama sin méritos, sin condiciones. Él ama por gracia, y nosotros debemos amar como Él amó, por gracia, no por mérito, no por el desempeño de mi hermano, no por lo que Él haga o deje de hacer. Y es que el amor de Cristo es el verdadero motor de la iglesia. El apóstol Pablo decía: el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, el amor de Cristo nos apremia, nos obliga, nos urge, nos mueve poderosamente a la acción. El corazón de Pablo, cuando decía esto, el amor de Cristo nos constriñe, es como un mar agitado. Él está compungido, él está compelido por el amor de Cristo. El amor de Cristo lo urge, lo lleva poderosamente a obrar, a hacerle bien a sus hermanos. ¿Dónde están esos corazones inflamados por el amor de Dios? ¿Dónde están esos creyentes ardiendo de amor por otros? ¿Dónde están los cristianos con ese corazón como mar agitado por sus hermanos, como una marea que nada puede acallar, completamente conmovidos por el amor de Cristo? Que el amor de Cristo conmueve, no puede dejarnos igual. Es un amor que te mueve. No puede dejarte igual. Si te deja igual, no lo conociste nunca. Necesitas conocer ese amor de Cristo. Todos queremos que esta congregación ande en amor, ¿cierto? Pero ¿cuántos están dispuestos a lavar los pies de sus hermanos? ¿Cuántos están dispuestos a tener el mismo sentir que hubo en Cristo, de hacerse esclavos por sus hermanos? El Señor nos ha dicho lo que quiere, claramente. No tenemos excusa, hermano. Nos encomendamos a su gracia. Amén. Que Él nos lleve a amar como Él ama, este amor que inflame nuestro corazón. Primero por Él y por nuestra iglesia. Amén. Padre Celestial, cuánto necesitamos que, como dice tu palabra, ese Espíritu Santo derrame el amor en nosotros, tu amor, que nosotros podamos ser creyentes, que estamos constreñidos por el amor de Cristo, conmovidos profundamente, creyentes que siguen tu ejemplo y que reconocen que no son mayores que su Señor, siendo ellos esclavos. Si tú, Señor, si Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, hizo esta obra, nosotros también debemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestro lugar, a tomar esa toalla, a tomar ese recipiente con agua y lavar los pies de nuestros hermanos. No importando si ellos lo hacen por nosotros o no, no importando cómo ellos se porten hacia nosotros. Ayúdanos a amar como tú amas, sin mérito, sin condiciones. Que esta congregación pueda ser un retrato de amor vivo, que puedan mirarnos y conocer que somos tus discípulos, porque nos amamos unos a otros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
extraviado